Vamos a dar inicio. Los que estamos ahorita conectados, queremos que los demás se vayan conectando en el transcurso de la sesión. Bueno, el módulo de hoy es uno de los módulos transversales referentes a lo que son las técnicas de formación. ¿Sí? Es un módulo que nos permite tanto a coordinadores como a instructores por ahí hacer algunas consideraciones, hacer algunos planes para la cuestión de la formación de los estudiantes. En el caso de los coordinadores, es también importante por ahí que sepan de este tema. Seguramente muchos de los de recursos humanos ya han pasado por este proceso de capacitar a estudiantes o inclusive igual a colaboradores de sus empresas. Entonces igual va a ser muy fructífero que por ahí nos hagan saber sus experiencias, cómo atienden la cuestión de capacitación con las personas que contratan. Entonces, pues vamos a dar inicio. Muy bien. El módulo de técnicas de formación está compuesto. Por ahí me preguntan lo de los videos. Sí, les comentaba ahorita a los que estaban de inicio conectado, ya los van a subir el día de hoy. Y también debido a que muchas de las sesiones no las van a llevar ustedes, por ahí vamos a seleccionar unos videos de alguna otra generación, de algún otro grupo, para que tengan los videos del módulo 1 al módulo 8. Y también para que tengan acceso a ellos y tengan un panorama general de lo que es la formación. ¿Vale? Entonces, tengan un poquito de calma. Lo subimos en el transcurso de hoy y mañana, todos los videos, para que ya puedan accesar a ellos. ¿Vale? Los temas, vamos a ver lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, algunas teorías del aprendizaje, los estilos de aprendizaje de Brash y Kolb, cuáles son las competencias que tienen que tener los instructores, ¿sí? Y el aprendizaje al interior de la empresa. ¿Vale? Muy bien. Nuestro objetivo es que los participantes apliquen métodos y procedimientos, técnicas de enseñanza para el proceso de formación de los estudiantes dentro de la empresa. Como les comentaba, muchos de ustedes ya deben de tener por ahí algo de experiencia. Entonces, nada más hay que considerar lo que es tener a un menor de edad, a un estudiante, cuál debe de ser el trato y que tenemos que considerar para trabajar con ellos. ¿Cuáles son las técnicas que por ahí nos pueden funcionar de mejor manera? Recordemos que no es un curso de capacitación como para actualización o mejora de algún proceso, sino más bien es una formación integral en la que tenemos que atacar la parte técnica, la parte de responsabilidades, haciendo que los estudiantes tengan exactamente las mismas reglas que tienen ustedes como empleados de una organización, la hora de entrada, la hora de salida, respeto para con sus compañeros, reglamentos para el uso o tratamiento de información por ahí de la empresa, las cuestiones de no difundir lo que hace, procesos, manuales, en fin, o sea, los reglamentos que ustedes tienen para con sus trabajadores, para sus empleados, vamos a tenerlos que trasladar a los estudiantes, haciéndoles ver que esa es la realidad del mundo laboral, no es una imposición porque sean estudiantes. Entonces, creo que hay mucho avanzado, mucho lo hacen ustedes, de manera mecánica, de manera tradicional en las empresas. Y si recordamos, por ahí en la Edad Media, cuando empieza a surgir el término de formación dual de alguna manera, pues un especialista, un herrero, un panadero, por ahí tenía aprendices, ¿no? Que lo acompañaban durante todo el proceso, ¿sí? De fabricación o de prestación de algún servicio, y iba a ser el que lo iba a relevar,
Recordemos que las poblaciones eran pequeñas, los especialistas eran pocos, entonces la gente sintió o identificó que tener por ahí aprendices era la mejor manera de contar siempre con personal especializado en algunas de las áreas o de servicios para poder subsistir, ¿no?, en esas poblaciones. Entonces, por ahí van a ver algo de la historia en el módulo número 1. Por ahí pueden acceder a los materiales y a la presentación, y por ahí van a ver más o menos cómo fue la historia, cómo es la formación dual por ahí en Alemania. ¿Sí? En Alemania es un cuento tanto diferente porque la mayoría de las empresas tienen por ahí centros de capacitación al interior de sus empresas. Hay personal que está exclusivamente contratado para la formación de técnicos, cosa que en México no es así. Aquí en México normalmente las personas que hacen el trabajo o que desempeñan alguna actividad, pues son las que van a estar formando a los estudiantes. Entonces, algunos tendrán por ahí ya conocimientos de lo que es enseñar, de lo que es capacitar. Por aquí nos han tocado algunos que dan clases en algunas escuelas, en universidades, de maestría, en fin, y pues tienen cierta facilidad para el trato con los muchachos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a analizar primero el significado de lo que es enseñar. ¿Sí? Viene del latín insignare, que es señalar, guiar. ¿Sí? Todo esto encaminado a promover la asimilación de una cultura o del conocimiento. Y el aprendizaje, ¿sí?, es percibir, captar, hacer propio el conocimiento, desarrollar las habilidades o los aprendizajes referentes a algún proceso, ¿sí? Y es un proceso mediante el cual el estudiante o el alumno responde a la acción del facilitador. Yo digo, yo enseño, ¿sí? Ellos observan y después hacen. Y por ahí lo vamos a ver en una de las técnicas que más se utiliza por ahí en la formación dual. Y vamos a ver que es algo relativamente sencillo. Simplemente hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse a tener a un joven por ahí al lado, al que le tenemos que transmitir todo lo que necesitamos, que aprenda, todo lo que nosotros hacemos, sin decir esto es algo mío, yo lo aprendí, yo lo desarrollé. Es más fácil hacerlo así. Es preferible irnos en base a los procesos, a las políticas de la empresa, ¿sí? Y si hay cosas extras, pues tenemos que transmitirlas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que sean instructores, que vayan a formar a los jóvenes, pues tienen que estar dispuestos, ¿sí?, a compartir y a desarrollar en los estudiantes el conocimiento que tienen. Es una de las cualidades de los instructores, que por aquí vamos a ver más adelante. Muy bien. El proceso de enseñanza-aprendizaje es el proceso mediante el cual un docente o facilitador proporciona y facilita las condiciones para desarrollar en los participantes los conocimientos. Recuerden el plan de rotación ayer, conocimientos, qué habilidades, qué tiene que hacer para poder desarrollar una competencia, y la actitud. Se porta bien, obedece, sigue las reglas, es atento, ¿sí?, respeta a sus compañeros, trabaja en equipo, y todo esto va a permitir que haya un cambio efectivo, ¿sí?, y permanente, que es lo importante en la conducta de estos jóvenes. Por aquí, en los videos que por ahí van a tener oportunidad de ver, hay algunos casos de éxito, ¿sí?, de jóvenes que han innovado, han propuesto algunos proyectos en algunas empresas, algunas muy importantes. Y de veras que es increíble cómo cambian, ¿sí?, cómo se expresan cuando ya tienen un tiempo en la formación, cómo se expresan cuando se sienten parte de una organización. Es algo que tenemos que considerar mucho nosotros. Hay que hacerlos parte de la organización. No hay que señalarlos como estudiantes duales, hay que hacerlos sentir que son parte importante de los procesos productivos o de servicios, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que considerar por ahí en el proceso de formación. Muy bien.
El proceso de enseñanza-aprendizaje por ahí tiene algunas condiciones y algunos factores que pueden intervenir en el proceso de enseñanza, en el proceso de capacitación o en el proceso de formación. Y creo que todos lo recordamos cuando íbamos a la escuela o cuando hemos obtenido oportunidad de dar clases o algún curso. Por ahí tenemos que hacer algunas consideraciones, ¿no? Primero, vamos a ver lo que son las condiciones. Hay que ver la percepción, la atención, la memoria, la comprensión y la reflexión, ¿sí? Los estudiantes a esta edad están pues en una etapa difícil, ¿sí? En una etapa de cambio, tanto emocional, tanto física, socialmente a veces tienen por ahí algún problemita, alguna cuestión de pensamientos muy en contra de lo que es la sociedad, las reglas, la disciplina, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos que ver, tenemos que identificar qué tan perceptivos son los estudiantes que seleccionamos. Y aquí también entra el proceso. Cuando ustedes vayan a seleccionar a sus estudiantes, pues lo van a hacer con las herramientas que ustedes tienen en recursos humanos, ¿no? Al aplicar test de conocimiento, test de personalidad, en fin, todas las herramientas que ustedes tienen para reclutar, para seleccionar y contratar a una persona, aplíquenlas en ese proceso de selección del estudiante y escojan a los que más se acercan a lo que les dictan las políticas propias de su empresa. ¿Vale? Me preguntarán, a lo mejor, ¿es bueno seleccionar a los que tienen mayor calificación, a los que son alumnos destacados? ¿Conviene seleccionar a los que tienen promedios medios o seleccionar a los que tienen promedios bajos? Por aquí les voy a platicar algo de una empresa dedicada a la industria automotriz. Por ahí se dedican a fabricar algunas partes, desde partes plásticas hasta partes metálicas. Trabajan con la más alta calidad, las que les dicta la industria automotriz. Entonces, curiosamente, esta empresa de muy buen nivel escoge a estudiantes de los más bajos promedios. ¿Por qué? Normalmente las carreras que ellos solicitan son carreras de producción, de mantenimiento, de electricidad, en fin. Siempre son cosas del área industrial. Entonces, si ellos se van muy arriba en el perfil, a lo mejor son estudiantes que tienen otra perspectiva de vida, quieren seguir estudiando a nivel superior, quieren hacer una maestría, en fin. Entonces, no muchas veces resulta, no es una regla, ¿sí? Pero ellos en la experiencia que tienen ya al estar trabajando en la formación dual, se han dado cuenta que los jóvenes más desprotegidos, a veces con mayores problemas económicos, con problemas familiares, son los que mejor resultado les dan. Son chavos que se necesitan sentir parte de una organización, sentirse queridos, arropados, que alguien les enseñe. Y pues cuando se les da esto en la empresa, todo cambia. Las condiciones de aprendizaje cambian mucho, ¿sí? Pero hay que identificar, hay quienes tienen buena memoria, hay quienes no la tenemos, hay quienes necesitamos poner mucha atención para poder entender algo, y hay alguien que puede estar haciendo otras cosas y simplemente escuchando, por ahí se le queda todo, ¿no? Hay quien debe de estudiar mucho, mucho para un examen, prepararse con mucho tiempo de anticipación, y hay otros que simplemente tienen que dar un repaso, y hay unos que ni siquiera estudian. ¿Cómo comprendemos? ¿Sí? ¿Cómo reflexionamos? Yo le digo a un estudiante que haga algo, y por ahí pongo por ahí un truco, ¿sí? Donde saben que van a hacer algo mal, y entonces ahí entra la reflexión. Comprendo lo que me dice, sé que está bien o está mal, pero cuando reflexiono debo de tomar la decisión de si lo hago o no lo hago. Expreso mi inconformidad, pregunto porque tengo dudas, sé que está mal lo que me está pidiendo, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas por ahí de identificar todas estas condiciones que los estudiantes pueden traer. Y pues si tienen por ahí un estudiante, será muy sencillo identificarlo. Si tienen 4 o 5 o más, hay empresas que por ahí tienen 20 estudiantes al mismo tiempo.
Entonces, el tiempo para identificar eso por parte de la coordinación y por parte de los instructores principalmente, pues será por ahí una ardua labor. No es muy complicado, ¿sí? Pero sí tenemos que considerar esa parte. Luego nos vamos a los factores. Ahí ya empieza o entra la parte personal y las situaciones. Hay que ver más o menos cómo es su estructura cognitiva, ¿sí? Qué tanta maduración tienen los jóvenes, si son de los que no pueden ni siquiera preguntar cuando se les indica algo, si son de los que no pueden opinar cuando ya tomaron, no sé, un curso, cuando ya tienen una semana en un puesto y no pueden explicarnos nada de lo que están haciendo, no les interesa expresarlo, no quieren a lo mejor por temor a equivocarse, en fin. Hay que estar muy pendientes de toda esa parte. También tenemos que ver la disposición. ¿Qué tan dispuestos están los jóvenes a aprender? Y aquí entra otra vez la reflexión. Seleccioné a los estudiantes, pero cuando ya empiezan a hacer la labor de aprendizaje, cuando empiezan a hacer algunas funciones dentro de la empresa, a lo mejor muchos de ellos se dan cuenta que no es lo que querían estudiar, ¿sí? Porque pasan. Y eso lo podemos llevar a la vida personal, al sistema de educación tradicional, donde muchos a lo mejor acabamos la universidad y resulta que no era lo que queríamos. O vamos a media carrera y pues no, resulta que no me llena, no me satisface, no me veo haciendo eso yo en algún trabajo. Entonces hay que ver, a lo mejor la disposición no es porque no quiera, sea renuente o sea flojo, a lo mejor es porque ya no me gusta. Creo que no es lo que yo quería, ¿sí? Entonces, ese proceso de selección tiene mucho que ver con esta parte, ¿sí? Hay que seleccionar a los estudiantes idóneos y que sean muy ad hoc a lo que nosotros queremos hacer. Si por ahí nos llega un joven que estudia administración o algo de alimentos y bebidas, pero a él le gusta armar, desarmar, le gustan los fierros, le gusta el área industrial, pues recordemos que también muchos de los jóvenes de nivel medio van a parar a veces a las escuelas porque fue el lugar donde les tocó, o porque sus papás los obligaron, o porque nadie los orientó en el proceso de orientación vocacional, no fue bueno, no lo recibieron. Entonces es algo importante la selección, y cuando nosotros empezamos a percibir esto, ya dentro del proceso de formación, hay que irlos guiando, ¿sí? Hay que analizarlo. La capacidad intelectual pues también tiene mucho que ver en este proceso. Hay jóvenes que tienen mucha facilidad de palabra, entienden muy rápido, les gusta leer, son analíticos, les gusta discernir, discutir, ¿sí? Y entonces ahí vemos una capacidad de respuesta no solamente en la parte operativa y profesional, sino también en la personal, ¿no? En la parte intelectual. La parte de la personalidad, pues hay jóvenes muy callados, hay jóvenes que son muy duros, son muy necios, pero son buenos para hacer las cosas, son respondones, en fin, o sea, tenemos que analizar esto y por ahí en algunos ejemplos, pues yo lo llevo a la situación familiar. A veces nuestros propios hijos nos sorprenden porque decimos, oye, pues eres listo, pero no te gusta estudiar, vas a la escuela y no eres muy responsable. En fin, la personalidad tiene que ver mucho en este sentido. Para aquellos que somos padres, sé que no es lo mismo, pero los análisis que hacemos para ver la forma de encaminarlos, de llevarlos, pues ahora tenemos que trasladarla a esta parte de la formación. Aptitudes. La aptitud de los estudiantes, pues no es nada más que preguntarse, de acuerdo a lo que he visto de este joven, le echa muchas ganas, pero no hay aptitud, o sea, no veo que él pueda con este trabajo. Entonces hay que informarlo, hay que platicarlo entre coordinación, entre los instructores, recursos humanos que tiene más experiencia en este sentido, y informar al plantel, ¿no? Si ven que las condiciones o los factores del proceso no se dan por cuestiones de los estudiantes, hay que platicar, hay que ver cómo se trabaja con ellos, ¿no? Entonces hay que mantener una comunicación muy continua y sobre todo efectiva
¿sí? Con el plantel educativo, con sus tutores, con el gestor de vinculación, para que se pueda dar la formación. Ahora, las cuestiones situacionales, ¿sí? Hablamos de las cuestiones de materiales. Esta parte está más que cumplida. Todos los procesos que ustedes corren no tienen ningún problema con todos los materiales, equipos o herramientas que requieren los estudiantes para poder aprender. La participación hay que generar que todo lo que se les diga lo hagan de manera cómoda, de manera aceptada, de que ellos no hagan algo, vamos, que no quieran hacer. ¿Sí? Entonces tienen que ser participativos, tienen que platicar con ellos, tienen que hacer que ellos trabajen con ustedes, tienen que hacer que ellos por ahí participen en equipo con sus compañeros, que les apoyen. En fin, o sea, hay que desarrollar integralmente a los jóvenes. El ambiente grupal es importante. Por ahí en el área administrativa, en el área de servicios, pues como que esa parte de ambiente de trabajo no es tan ríspida como se vería, por ejemplo, en una carrera de construcción o en una carrera de mantenimiento, ¿sí? Donde el ambiente es más, más ríspido, hay un poquito más de enfrentamientos, la gente a veces le gusta pelear, pero en las áreas administrativas como que todo es un poco más pasivo, ¿no? No quiero decir que no haya situaciones de este tipo en cualquier lugar, pero hay que ver. Áreas administrativas son un poquito más pasivas. El área de servicios, de hotelería, pues normalmente las cosas siempre son rápido. En las cocinas todo debe de ser muy rápido. Entonces a veces no hay tiempo de pelear, ¿no? Pero el ambiente grupal, el ambiente de la empresa, el clima organizacional que los chicos perciban, pues es a lo que ellos se tienen que acostumbrar, ¿no? Y la parte de motivación, esta es una de las situaciones, uno de los factores, una de las condiciones que nosotros tenemos que generar y desarrollar en los jóvenes. Perdón, a ver, por aquí nos dicen, buenas tardes, ¿nos pueden apoyar? Tenemos compañeros que no pueden entrar, están intentando. Si no tienen por ahí, si tienen problema, por favor ahí infórmenles, igual Martín, que se conecten con la liga, ¿sí? No sé si ustedes entraron con la plataforma, si pueden abrir todos sus micros. ¿Entraron vía la plataforma educativa? De Maquilla yo sí ingresé por la plataforma. De Celaya también. Ok, ahí entraron con plataforma, por liga. Ok, Aguascalientes por liga, entonces de las dos formas se pueden. Entonces, Martín, ¿podrías apoyarnos? Por ahí tienes los correos. Si les envías nuevamente de manera grupal para que sea rápido, les envías nuevamente la liga para que la tengan presente para el día de hoy, por favor. Miren, Durango por liga, Palenque, me dicen que no les llegó la contraseña. No, lo de las contraseñas sí lo checamos con Mario. Y de la lista que nos pasaron fueron las contraseñas que se usaron, pero pueden entrar por liga sin problema. Si lo pueden ustedes compartir con sus compañeros, adelante. Por ahí ya está soporte comandándolo, ¿vale? ¿Cuál sería la liga? Por ahí la acaban de poner, aquí arriba. ¿Este es el nuevo? Diego, guárdame por favor ese dinero ya. Pero ahorita a Andrea le debo 100 pesos. Miren, sí la volvieron a pegar ahí. ¿Vale? De la bueno. No quedó nada, ¿verdad, Andrea? ¿Podrían cerrar su micro por ahí quien está platicando, por favor? Gracias. Muy bien. Hay una disculpen. No te preocupes, no, así nos pasa, o sea, sí tenemos muchas veces que hacer algunas cosas. Me pasó ayer con el teléfono, olvidé desconectar el que tengo aquí en el lugar donde trabajo y por ahí tuve que hacerlo de manera rápida, sin problema. Muy bien, bueno, la motivación es algo que ustedes tienen que desarrollar en ellos, tienen que mantenerlos siempre con un reto, siempre presionados. Hay que medir hasta dónde.
Los jóvenes en esta época normalmente se aburren muy rápido, no les gusta hacer la misma actividad mucho tiempo, no les gusta que todo esto sea repetitivo. Entonces la forma de motivarlos pues es decirle lo hiciste bien, siempre por ahí una palmada, vamos, te tengo retos continuos, te ayudo a hacerlos, te oriento, te exijo. O sea, hay que mantenerlos siempre presionados, pero en el sentido de motivación, ¿sí? Hay que buscar la media, no hay que excedernos, ¿sí? Pero tampoco hay que ser un formador o un coordinador por ahí barco, vamos a decirlo así, y pues ahí lo voy llevando, no, hay que exigirles, hay que decirles que deben de cumplir con un perfil, ¿sí? Hay que decirles que la vida real, ¿sí?, en el sector empresarial es de esa manera, siempre hay presión, siempre hay regaños, a veces hay malos tratos, eso debemos de evitarlo, pero hay que decirles cuál es la realidad. No hay que tratarlos como si fueran bebés, no hay que tratarlos como si fueran jovencitos de 10, 12 años, ¿no? Ya están en una edad un poquito más madura, entonces hay que motivarlos y hay que presionarlos, siempre hay que estarlos retando. Por ahí en algún curso de coaching, por ahí alguna persona nos decía que es muy bueno estar cambiando posiciones. Hay que hacer un juego de roles, que es una de las técnicas que por ahí se pueden utilizar y que son importantes, y decirle, señores, la dirección por ahí nos acaba de poner este proyecto, nos están pidiendo que hagamos esto. Entonces, a ver, jovencitos, al igual que todos los participantes del área, de la dirección o del puesto de trabajo, por ahí vamos a cambiar roles. Yo soy el encargado, pero ahora quiero que tú tomes el papel de encargado. ¿Qué harías? ¿Cómo empezamos a planear? ¿Cómo diseñamos? ¿Sí? ¿Cómo presupuestamos? Y también meter ahí a los duales. Entonces, cambiar el juego de roles y ustedes, como personas encargadas y con más experiencia, entonces decir, estoy de acuerdo con lo que dice, sí podemos hacer aquello, pero sobrepasaría, y estar cambiando. Hay que hacer juego de roles durante la formación. Yo ya te enseñé, ¿sí? Ya sé que tienes que hacer una nómina, ya sé que tienes que recepcionar o tienes que registrar a un huésped, pues ahora vamos a cambiar el rol. Tú vas a estar aquí y me vas a ir diciendo paso a paso qué es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Entonces por ahí entra la técnica o el método de 4 pasos, ¿sí? Entonces hay que estar jugando con esto y eso los mantiene motivados, los mantiene pensando, los mantiene despiertos, ¿sí? Y siempre van a tener un reto, sin que se den cuenta. La idea es que los retos los tomen como parte del trabajo, ¿sí? Pero que les sirva de presión, que les sirva de motivación. Y el instructor. ¿Qué pasaría si por ahí un joven de 15 años, 16 años, por ahí se encuentra con un instructor que tiene un humor como aquellos que conocemos, que ni siquiera a veces nosotros nos gusta tener enfrente? ¿Qué pasa si hay un instructor muy regañón, muy gritón, a veces es ofensivo, y por ahí los jóvenes empiezan a quejarse, ¿sí? La parte de la selección de los instructores tiene que ver mucho con esto. Número 1, que tengan gusto por enseñar. Número 2, que estén dispuestos a compartir sus conocimientos. Número 3, que estén dispuestos a trabajar con jóvenes. Y también que estén dispuestos al cambio, ¿sí? Hay que cambiar. No es lo mismo tener a una persona que acaba de contratar recursos humanos para cierta área a la que tengo que enseñarle lo que sé, ¿sí?, que tener a un joven que está en formación dual, ¿sí?, que está en un sistema de educación media superior, la edad, y hay que hacer que los instructores también cambien. Y eso es labor de nosotros como coordinadores, ¿sí?, seleccionarlos bien, capacitarles, decirles, oye, tu humor es duro, eres recio con la gente de tu área. Entonces, los jóvenes deben de tener cierta consideración, ¿sí? ¿Me explico? ¿Alguna duda, alguna pregunta o alguna aportación de los que llevan capacitación por ahí en las empresas o han por ahí tenido jóvenes? Muchas empresas seguro ya tuvieron por ahí jóvenes por ahí trabajando por esquemas de vinculación con alguna escuela. ¿Qué nos podrían platicar? Abran sus micros, vamos a platicar un ratito sobre esto.
Por ahí alguien nos dice que no tiene ninguna pregunta. ¿Alguien? Abramos el micro, vamos. ¿Qué opinan de esto? ¿Quién ha trabajado ya con jóvenes? ¿Cómo le ha ido? ¿Le costó trabajo? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, en el caso de Zacatecas, buenas tardes. Buenas tardes. Procuramos darle esa formación a todos los que tenemos como practicantes y la idea es que él sea mi futuro colaborador, aunque no es en dual, que es por tiempo o por carrera, pero esa es la intención. Y sí, todavía actualmente tengo trabajadores que empezaron haciendo prácticas y se quedan dentro de nosotros porque le agarran ese amor a la camiseta. Claro, esa frasecita de hacerlos que se tatúen y que tengan amor a la camiseta, que se sientan motivados y agradecidos porque se les formó, porque se les incluyó en una organización. Entonces son personas que difícilmente se van, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, en cuestión de Colima, bueno, le he batallado un poco en el aspecto de que el plan de estudios que ellos manejan, o sea, sí va de la mano con la operatividad del hotel, vaya, pero tienen unas cosas que ellos pues prácticamente todavía desconocen porque no la han llevado a la práctica. Y lo bueno lo bueno que yo veo de esto es que como aquí lo llevan a la práctica, pues van como que relacionando, mira, esto sí lo vi en la escuela, pero yo lo entendí de manera diferente, pero ya vi que no es como yo lo había entendido. Veo que es de diferente forma, entonces como que van como encajando todas las dudas que tenían, vaya, como que las van resolviendo. Y eso es lo que me gusta, aunque sí, yo creo que, bueno, Te perdimos un poco. ahorita pues aquí del comité cuando van conmigo para poderme apoyar en ese aspecto con ese chico, en cuestión de las dudas que se le presenten día a día, vaya. Te perdimos un poquito, pero de manera general entendimos lo que nos decías. Aquí dijiste algo muy importante. Comentaste algo sobre las cosas que les enseñan en la escuela, en el plantel, y lo que ellos vienen a desarrollar como practicantes. Aquí en la formación dual hay que tener algo en mente. Los jóvenes casi no traen nada de formación del bachillerato, porque ellos pueden entrar en tercer semestre y realmente de la formación profesional no traen mucho conocimiento. Cuando ustedes ya los toman para quinto y para sexto semestre, si van a los esquemas de un año, en carreras de corte administrativo de servicios, los jóvenes ya traen ciertos conocimientos, pero aquí entra lo importante de la formación dual, señores. Aquí nos damos cuenta que los docentes que se contratan para dar clases en nivel medio en carreras técnicas, no aseguro que sea en toda la República, pero muchas veces estos docentes nunca han trabajado en el sector, ¿sí? Nunca han desarmado en una máquina, son ingenieros, pero nunca trabajaron en la industria, son licenciados en hospitalidad turística o en alguna de sus áreas, pero nunca han trabajado en un hotel y entonces lo que hacen es se van al sector educativo. Entonces tienen la parte teórica, pero nunca metieron las manos. Eso es lo importante de la formación. Los jóvenes tienen que estar haciendo lo que hace cada uno de ustedes. Si en la cuestión de administración, ustedes, los de recursos humanos, hacen las nóminas, pues el joven tiene que aprender a hacer una nómina. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante. Y si pasa con el esquema, hay muchas modalidades, de vinculaciones con la empresa, donde van por prácticas, algunos tienen convenios, aunque no se llame dual, donde van un año o van 6 meses, y vienen a practicar a las empresas. Y nos damos cuenta del nivel que se tiene. Entonces, el objetivo de la formación dual es que los jóvenes que nosotros, empresas por menos, tengan el perfil y el conocimiento real de lo que requerimos en el sector empresarial. Esa es la mejor recompensa que se tiene como empresarios cuando forman a cabo duales. Por ahí alguien quería decir algo, adelante. ¿No?
Muy bien. Bueno, estábamos hablando de la parte de la motivación, ¿sí? Y la parte del instructor. Entonces, aquí en la siguiente lámina vemos en el esquemita por ahí que nos habla de motivación. Esto es igual a un aprendizaje activo. Siempre hay que tenerlos con proyectos, hay que tenerlos presionados, hay que meterlos en problemas, hay que hacerlos que desarrollen, que analicen, ¿sí? Y que ellos busquen la manera de solucionar algunas cosas, ¿sí? Por aquí nos dice que la motivación tiene un significado decisivo en el proceso global de aprendizaje. Si alguien no está motivado, es muy bueno para las matemáticas, por ahí se metió a la universidad para estudiar matemáticas aplicadas, pero no le llena, o sea, soy muy bueno, pero no es algo que quiera hacer. Por ahí algunas veces, no sé si les ha tocado, vemos que algunos padres obligan a los jóvenes a que estudien lo que estudió el papá o la mamá. Y muchos de esos jóvenes, yo conozco dos personas, uno de ellos estudió medicina, porque el papá y la mamá eran médicos, lo obligaron, no había forma o tenía que salir de su casa. El chiste es que el joven estudió medicina, le dedicó 5 años o 6 de su vida a estudiar y él quería ser mecánico. Entonces, acabando la formación, llegó con sus papás ya con un panorama mucho más amplio, ya con una forma de pensar propia, y dijo, señores, aquí está su título de doctor, ya cumplí con lo que ustedes querían, ahora me voy a dedicar a la mecánica. Y el chavo no ejerció nunca la medicina, ¿sí? Yo sé que en este tiempo los casos como este son menores, pero se sigue dando, ¿no? Entonces, hay que mantenerlos motivados, utilicemos las técnicas, los procedimientos que estén a mano, por ahí tendríamos, no les digo que no, por ahí leer o por ahí asesorarnos, ¿sí? Con recursos humanos o con algunas otras personas para ver cómo mantengo motivado a un joven. ¿Vale? Muy bien. Ahora, el proceso de enseñanza-aprendizaje por ahí tiene que tener algunas herramientas para que se dé. Entonces, el siguiente tema que vamos a abordar es el de las teorías del aprendizaje. Existen muchas teorías que si son constructivistas, que si son conductistas, que si hablamos del social no sé qué, en fin. O sea, hay muchas técnicas, hay muchas teorías sobre cuál es la mejor para formar a los estudiantes. Yo nada más les puedo decir algo al respecto, ¿sí? Para mí, la mejor teoría, ¿sí?, es la que nos lleva a hacer las cosas como nos lo brinda la actualidad, ¿sí? Lo que yo requiero en un hotel, de Hoteles Misión, en el centro del país, no es lo mismo a lo que se enfrentan en un hotel en el norte y no es lo mismo a lo que se enfrentan en un hotel en el sur. La gente tiene culturas diferentes, tiene formas de pensar diferentes en cada uno de los hoteles. Entonces, las teorías que ustedes consideren por ahí pertinentes, aquí hablamos de conducción, de cognitivas, las racionales, las humanísticas, el constructivismo, en fin, ¿sí? Yo lo único que les puedo decir es que la técnica o la teoría que ustedes van a utilizar es la que llevan a cabo en sus puestos de trabajo. ¿Cómo lo hago yo? ¿Sí? A mí me gusta enseñar diciéndole paso a paso qué es lo que tiene que hacer, pero ahí yo les preguntaría, ¿estamos haciendo que piense el estudiante? ¿Lo dejamos opinar? ¿O vamos a formar robots que sean las cosas mecánicas que haga paso 1, paso 2, paso 3, o lo dejamos que construya? ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar, ¿sí?, de estas teorías, cuál es la que mejor nos acomoda. ¿Sí? A lo mejor enseñar en un área de cocina no es lo mismo que enseñar en una recepción, ¿están de acuerdo? O la persona ama de llaves, a lo mejor no tiene un perfil muy igual, aunque hayan estudiado lo mismo, pero alguien que es especialista en la recepción, o alguien que está en el área de servicios, o alguien que está en el área de ventas, ¿no?, de promoción de algunas actividades turísticas, o que está en el área de ventas. Entonces,
Mi teoría es que siempre debemos de enseñar de acuerdo a la realidad que tengo enfrente. ¿Sí? Tengo un técnico en administración. Este chico es muy bueno para las matemáticas, entonces no se le dan las compras, pero sí es muy bueno en finanzas, me puede hacer un cálculo financiero. Entonces tengo que identificar para qué es bueno este joven. Y es algo que hace la formación dual alemana y la de muchos países de Europa. Ellos tienen técnicos en todas las carreras que tenemos nosotros, ¿sí? Pero ellos siempre tienen como objetivo identificar en qué son mejores. Tengo un técnico en máquinas herramienta, pero este chavo es buenísimo para planear producción. Sabe todo el proceso de las máquinas, sabe cómo se produce, sabe qué se necesita, pero la planeación es lo suyo. ¿Dónde lo meto a trabajar si me voy a quedar con él? En el área de planeación. Y tengo una gran ventaja, porque muchas veces los de las áreas de planeación no conocen toda la parte del área industrial. Entonces, ustedes también tienen que ver eso. ¿Cómo los enseño? Los hago leer, los hago investigar, ¿sí? Los paro frente a una máquina computadora y les digo, oye, fíjate cómo está estructurada esta nómina, ¿qué harías? ¿Cómo le harías? Investiga, en fin. O sea, ustedes consideren los métodos que sean más adecuados a la realidad de su operación. Esa es mi recomendación. Y aquí en las láminas y en el texto base ustedes van a poder leer y analizar cuál es la que les conviene. Y hay muchas más, o sea, hay infinidad. Y yo les preguntaría, por ejemplo, ustedes han oído de muchas escuelas, de Montessori, hay unas escuelas que llevan programas con neurociencias y todo eso. Yo les preguntaría si ustedes tienen por ahí niños o conocidos que tengan niños pequeños. ¿Ustedes ven mucha diferencia entre un niño que va a un Montessori o alguien que estudia con una técnica de neurociencias o alguien que se va a la cuestión humanista y a la cuestión de personalidad? ¿Ustedes han visto cambios así que digan, wow, esto es lo mejor? Si alguien nos puede ayudar. ¿Nadie? Bueno, por aquí nos ponen algo en el chat. Por ahí nos dicen que no ven cambios drásticos. Algo en que lo podemos ver también mucho es en la cuestión de escuelas particulares, donde, tienen una formación más amplia, llevan idiomas y algunas otras materias que sí refuerzan la parte personal y todo eso. Pero también vemos en las escuelas públicas jóvenes que son muy sobresalientes, ¿no? Entonces, la pregunta aquí ¿es porque los papás lo ayudan o es porque los papás son muy buenos? Entonces, si lo trasladamos a la cuestión de formación dual, todo queda en manos del instructor y del coordinador. O sea, si el joven no aprende es porque yo, instructor, no le enseñé bien, hay que hacer un autoanálisis. El joven no aprendió bien porque no pone atención, porque no le gusta trabajar. Entonces, ¿qué hice yo para poder hacerlo cambiar en ese sentido? Entonces, ahí entran muchas interrogantes, ¿no? Y más allá de las teorías que vayamos viendo, que son buenas, no les digo que no sirvan, porque muchos programas de estudio, muchas modalidades educativas tienen por ahí bien establecido lo que deben de hacer y cómo lo deben de hacer. Entonces, por ahí léanlo, analícenlo y ustedes tomarán una decisión, ¿no? Y por aquí tenemos una tablita que nos da ciertas recomendaciones. Para las cuestiones conductistas, de decir se hace así, así y así y así, esto tiene estrategias de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje que deben de estar muy bien programadas, ¿sí? Esto modifica conductas, porque ustedes les dicen, haces esto, esto y esto, y no hay modo de hacerlo de otra manera. Aparte de que modifica una conducta, pues hay producción de conductas, porque tengo jóvenes o tengo trabajadores que son exclusivamente buenos para esto, y no piensan, nunca me dicen nada, pero son efectivos, no tengo problemas, no cometen errores, ¿sí? Quiero jóvenes de ese tipo,
hay que analizarlo. Las estrategias son preestablecidas, ¿sí? Para un emisor y un receptor. Yo le digo, haz esto y lo debe de hacer de esa manera. Y yo les preguntaría, oye, ¿cómo harías esto? Dame una opinión. ¿Sí? Primero le consulto, lo hago que piense, y después yo digo, bueno, ok, está bien lo que me dices o está mal, vamos a hacerlo de esta manera. También el estilo cuenta mucho, ¿no? La forma de comunicar y de enfrentar a los jóvenes. Y el estilo de aprendizaje, pues es una experimentación activa. Simplemente le digo, vas a hacer esto y él lo hace. Le vas a hacer aquello y él lo hace. ¿Vale? Pero ya aprendido es una parte mecánica. Áreas de aprendizaje principalmente es para las habilidades, ¿sí? Cosas donde deben de tener buena motricidad, que sepan armar, desarmar cosas, que puedan hacer una nómina que 8 días tras 8 días o quincena tras quincena es la misma estructura, ¿sí? Pero tiene que memorizarlo. Ahora, cuando hablamos del cognitivismo, hablamos de la supremacía del capital intelectual. Ya hablamos de jóvenes que tienen una capacidad intelectual, como vimos en las primeras láminas, más alta, que ya pueden tener un análisis, y eso lo llevaría, no sé yo, a lo mejor al área de ventas, donde tienes que ser muy rápido, tienes que tratar de convencer, envolver, ¿sí? A una persona que quiere comprar, ¿sí? Entonces, también cambia esa parte. Tienen que tener todo muy bien memorizado, deben de ya tener una reflexión hecha y aparte ser muy rápidos para reflexionar o accionar cuando se nos cuestiona, ¿sí? Y nos permite solucionar problemas de manera más rápida. Pero es una conceptualización abstracta y eso se basa mucho en los conocimientos. Yo vendo, tengo que conocer todo lo que vendo. Yo atiendo a un cliente, entonces me conozco el procedimiento de manera rápida. ¿Por qué? Porque el proceso es mecánico, no lo cambio cada tercer día ni nada. O sea, puedo pasar años utilizando un sistema, codificando de la misma forma las tarjetas, en fin, no hay muchos cambios. Y la organísmica o la humanista da libertad de aprender, lo que yo les decía. ¿Vale? Cuando nosotros les damos la oportunidad de aprender y de ser mejores en alguna cosa, ellos son más felices. Las experiencias y el modo de hacer el trabajo tiene más significado para los jóvenes. ¿Y cuántas veces no nos hemos preguntado? Bueno, soy ingeniero, o soy licenciado, soy abogado, pero la verdad es que no me siento feliz. No me siento a gusto, trabajo porque tengo que trabajar, trabajo porque tengo responsabilidades, pero realmente me lleno. Es como cuando los músicos dicen, vamos, yo soy músico de una banda por ahí de la colonia, no tenemos éxito, solamente toco en fiestas, pero soy feliz, o sea, me gusta la música, me gusta lo que hago, lo disfruto. ¿Sí? Entonces hay que tratar de transmitir a través de nuestra formación, ¿sí? Algo que sea significativo para ellos, ¿no? Esto permite mucho el desarrollo del potencial humano, porque les gusta, estudian, se van a esforzar y van a tratar de ser siempre los mejores. Y el autodescubrimiento. Eso implica mucho que si me gusta una área, por ahí yo puedo investigar mucho, busco en internet, me relaciono con personas que tengan experiencia de esto, ¿sí? Y esto hay un aprendizaje de actitud. Me voy a volver siempre una persona que investiga, que innova, que participa, ¿sí? Porque me gusta lo que hago. ¿Vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a preguntarle al Contralor de Salamanca, si está por ahí. ¿Qué opinan de estos estilos de aprendizaje? ¿Los llevan a cabo ustedes? ¿Tienen algún conocimiento de cómo identificar qué es lo que quiere hacer un joven? ¿Han enfrentado algún problema con algún estudiante que sea flojo cuando han tenido la oportunidad de tenerlos en prácticas o en algún esquema?
¿Crees que sirvan estas herramientas o las han utilizado? Sí, sí, no trabajan en este modelo, pero ¿alguna experiencia de formación o de vinculación con la empresa? ¿Ninguna? Sí, en Aguascalientes hemos trabajado con chicos que vienen a prácticas, sobre todo, por ejemplo, de CECITEAS o del mismo CONALEP, pero nada más sin este programa de formación dual. Y cada chico, bueno, aquí lo que hacemos en Aguascalientes es que la mayoría de los practicantes siempre han querido estar en el área de recursos humanos como haciendo sus prácticas. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es hacerles como cualquier colaborador su bienvenida, el recorrido por el hotel, si es posible, asignarles desde un inicio por la parte de un uniforme, darles su gafet y empezar a que los chicos se envuelvan en el área de, pues, de recursos humanos, ¿no? Lo más básico. Como usted comentaba hace ratito, sí darles la confianza a ellos de que primero se les enseña cómo hacer el reporte, por ejemplo, cómo hacer un contrato, pero siempre se les está supervisando pues para que nosotros nos aseguremos que el chico también no está teniendo los errores que nos puedan después perjudicar como empresa y si hay algo que mejorar, se lo comentamos, pero sobre todo en estas técnicas de aprendizaje, lo que nosotros hacemos es ir conociendo el chico durante los primeros 15 días que está con nosotros, ver qué es lo más fácil se le hace a él para aprender y ya después de ahí seguir con ese mismo método de enseñanza para que él realmente adquiera conocimientos que se le queden grabados a lo largo del tiempo. Muy bien, muchas gracias. Sí, comentaste algo interesante. Un tiempo de adaptación, ¿no? De identificación. Hay que investigar cómo son, qué les gusta, cómo aprenden más rápido, etcétera, y después seguirnos sobre eso, ¿no? Por aquí nos ponen, estoy totalmente de acuerdo con las técnicas de transmitir conocimientos y darles la libertad, muy bien, de tomar decisiones, y las teorías humanísticas también le agradan, ¿no? De calidad, por ahí nos dicen, en una etapa daba clases y efectivamente es conocer la forma de aprender de cada uno y darle las herramientas necesarias para ello de la mejor manera. Verán cómo se les facilita. Así es, por ejemplo, yo de manera personal, por aquí en casa, mi hijo, el más grande, tiene 14 años y él odia leer. O sea, no se le da la lectura, pero si por ahí se le busca o lo ponemos a buscar alguna herramienta de manera visual, es increíble. O sea, se lo aprende muy rápido, pero no es más que de manera visual, es su forma. Si uno le dice y está hablando y explicando como lo hacen en las clases, no le interesa. Pero en cambio, viendo imágenes, todo se soluciona, ¿no? Lo memoriza, no tiene problemas. Y algunos pues serán auditivos, precisamente el siguiente tema es referente a eso. Ya los conocí, los seleccioné, empecé a trabajar con ellos, identifico cómo aprenden mejor y después está la siguiente parte, ¿no? El estilo. Si son visuales es a través de imágenes, de videos, de fotografías, de presentaciones, etcétera. Esa es la forma de atender a estos jóvenes, ¿sí? Si yo le digo, pues léete este manual referente a cómo se vende un producto, le va a costar trabajo. Más sin en cambio puede haber la forma de la clase, en la hora de autoestudio, de decirle, oye, necesito que busques algunos videos, o yo lo busco, y veo cómo se vende, ¿no? Cómo tratar, cómo atender, cómo hablar, cómo presentarse, etcétera. Y esto les da más resultados. Entonces, esto nos lleva a 3 estilos de aprendizaje, creo que universales, ¿sí? Que es el visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces, por ahí los visuales, pues hay que poner imágenes, como les comentaba. Los auditivos, a veces con grabaciones, escuchando alguna conversación. En fin, ellos cuando escuchan se les queda todo. Entonces hay que verlo en los jóvenes. Al joven, tengo 2 jóvenes, a uno de ellos es visual, a uno es auditivo, y alguno es doble, es auditivo y es kinestésico. Entonces hay que estar viendo cómo les transmitimos, hay que ver cómo les presentamos los materiales. No quiere decir que tengamos que desarrollar grandes
documentos o material didáctico para enseñarles, porque no es así. Hay que darles lo que tenemos por ahí en una empresa, pero sí identificar, ¿sí? Y, por ejemplo, si los pongo a estudiar y yo sé que alguien es muy visual y por ahí le doy un manual de 30 hojas, no lo va a leer, se los puedo asegurar. Entonces, yo soy muy kinestésico. Yo necesito hacer las cosas para aprenderlas, armar o desarmar o hacer algo en la computadora. Entonces, la parte visual me gusta, pero no del todo lo aprendo. Entonces, tengo que hacer cosas tocando y haciendo, ¿no? Tengo que experimentar. Entonces, es algo que ustedes tienen que identificar, ¿vale? Muy bien. Competencias del instructor. Por aquí voy a empezar a hacer algunas preguntas dirigidas. Y ya le dan una leída a ustedes a esta lámina. Margarita Velas, ¿podrías ayudarnos? La pregunta es la siguiente. ¿En qué área es en la que tú trabajas? Y si tienes por ahí a tu cargo personal, ¿qué competencias crees que tienes que tener tú para poder capacitar o formar a una persona? Bueno, buenas tardes. Yo trabajo en el área de capital humano de Guadalajara y bueno, sí, yo creo que para ser un instructor, pues primero tienes que tener una comunicación efectiva. Creo que debes conocer bien el área o el tema que vas a manejar. Y en el caso de nosotros, pues sí, específicamente en la parte de formación dual, sí tendríamos que enseñar a los chicos con alguien que en el recepción, por ejemplo, pues no que sea el recepcionista que acaba de entrar y que vamos y se lo dejamos, ¿no? Porque pues van a aprender los dos mal, porque ninguno de los dos conoce, sino que sea el recepcionista que domina el tema, que tiene buenos conocimientos, que ya tiene experiencia, que sería una de las partes que yo considero que debería de tener un instructor en este caso de formación dual, pues. No es necesario, yo considero, ser licenciado en pedagogía o en todas estas cosas, pero sí es importante saber transmitir el conocimiento, porque no todas las personas que saben, lo saben transmitir. Es lo que yo creo. Es parte de la selección. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, algunos comentarios importantes. Uno, las personas que están en entrenamiento no pueden ser los instructores de los jóvenes. Por ahí nos lo comentó Margarita. Tiene que ser experto en el área, por eso hablamos de competencias. Por ahí en la parte inferior derecha nos dice que una competencia es la especificación de lo que una persona calificada debe de saber, ¿sí? La parte teórica, saber hacer, la parte práctica, y el saber ser, cómo me comporto. Si lo llevamos a la parte de los instructores o a la persona que va a ser el instructor, tiene que ser experto en el área, el que hace el trabajo, el que lo domina, no el que, tal vez no el que lo supervisa, el que lo lleva a cabo, ¿sí? Y si el que lo supervisa es 100% experto, pues es el idóneo, ¿sí? Tiene que saber hacer, tiene que demostrarles a los estudiantes que él sabe hacer las cosas, ¿sí? Que sabe hacer una nómina, que sabe calcular impuestos, que sabe el proceso de recepción, que sabe el proceso de atención a cuartos, en fin. Y sobre todo, saber ser. O sea, es una persona que le gusta transmitir, que le gusta compartir, que es empático con la gente, que es respetuoso, ¿sí? Entonces, esas son las competencias del instructor de manera general, ¿vale? Que sea un líder, que tenga buena comunicación, que sea solidario, ¿sí? Que sepa escuchar, que sepa analizar, en fin, son muchas las cualidades que podemos tener. Entonces, ustedes como coordinadores deben de comprender esto y seleccionar a la persona que consideran pertinente.
Por ahí tuve a una persona en algún curso que me comentaba, a mí me seleccionaron como instructor, me dijeron que tenía que participar en la formación dual. Escuchen el término, me dijeron que tenía, o sea, estaba obligado. Y lo dijo aquí en un curso, pero a mí no me gusta enseñar, no se me da, no tengo calma, no puedo soportar que yo explique algo y alguien no lo entiende. Entonces él no podía ser instructor. Entonces ahí sucedió que los coordinadores o los encargados de formación en la empresa lo seleccionaron porque era el mejor o porque sabía, pero no lo escucharon al decirle que no tenía la capacidad o la cualidad de enseñar. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿funcionará este joven o esta persona que iba a estar en formación dual? Considero que no. Entonces, es algo que también tienen que considerar ustedes, ¿no? Muy bien. Saber hacer y saber ser. La persona debe de poseer conocimientos, ¿sí? La parte teórica, cómo se hace, manuales, dónde busco, qué hago, quién me da información, en fin, todo lo que es referente a una actividad. Pero tengo que saber hacerlo, desde buscar la información hasta desarrollar o hacer un trabajo. Y saber ser. ¿Cómo lo pido? ¿A quién se lo pido? ¿De qué manera lo pido? ¿En qué tiempo lo hago? Lo hago en base a un procedimiento, me salto pasos, pero yo entrego un producto final, ¿no? Y el saber ser, ¿sale? Entonces, si lo llevamos a un ejemplo de fútbol, entonces un futbolista sobresaliente debe de conocer todas las reglas de fútbol. Saber hacer debe de jugar bien fútbol. Y un saber ser debe de saber jugar en equipo. Y a lo mejor aquellos que nos gusta el fútbol, quizás ustedes también, por ahí muchas veces hablamos de es un excelente jugador, pero es una mala persona, no es grosero, no atiende a los niños, no da autógrafos, no sabe jugar en equipo, es personalista, quiere hacer todo, en fin. Pero también es muy cochino, o sea, seguido lo expulsan, seguido lo amonestan, en fin. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay muchos factores de la profesión que lleva, pero no las conoce, ¿no? No del todo. Si juega es por algo, pero no conoce algunas cosas y quizá no tiene las cualidades de jugar en equipo. Entonces, por ahí debemos de considerarlo, ¿no? Otro ejemplo es cómo funciona una máquina. Tengo que saber cuáles son las partes de un equipo, ¿sí? Cómo se maneja, qué pasa si hago una cosa mal, qué riesgos tengo, en fin, tengo que saber todo lo referente a una máquina, ¿sí? Y luego tengo que ser experto en la operación, o sea, tengo que fabricar piezas de buena calidad, tengo que generar una nómina exacta sin ningún error y el saber ser. ¿Cómo pedir la información? ¿Cómo me comporto con mis compañeros? Trabajo en equipo, no soy grosero, saludo, ¿sí? O sea, todo eso hace una formación integral, ¿sí? Normalmente los hoteles tienen por ahí códigos de calidad, de ética, de atención al cliente, que son muy, muy específicos, ¿sí? Entonces, estos hay que trasladarlos, ¿sí? Hay que permearlos y hay que hacer que los chavos se adueñen de eso, ¿sí? Y trabajen de la misma manera que ustedes. Muy bien, competencias del instructor. Tenemos que ser organizados, animar situaciones de aprendizaje, ¿sí? No todo siempre es aprendizaje, no todo es, la regla nos dice que es esto, no podemos sonreír, no podemos gritar. Recuerden que estamos con jóvenes, ¿sí? Entonces hay que buscar los momentos para que estos chavos sientan que mi instructor sabe, tiene acomodadas todas sus cosas, tiene acomodados todos los procesos, tiene un plan de cómo me va a formar, ¿sale? Número 2, debe de gestionar la progresión de los aprendizajes. Tenemos que dar un seguimiento. Ustedes, con sus instructores y de todos los estudiantes. Y los instructores, por ahí, tienen que estar haciendo. Con Guillermo, mira, ya aprendiste cómo recepcionar, cómo estar en el departamento de recepción, ya sabes registrar un cliente, codificas tarjetas, ofreces servicios, pero ¿sabes qué? Que cuando recibes a una persona extranjera, tu inglés no es muy fluido, tienes problemas,
o no sonríes nunca, no eres muy empático con los clientes, haces tu trabajo y lo haces bien, pero no le sacas una sonrisa a una persona, estás muy serio, en fin. O sea, hay que estar autoanalizándose. Ustedes, coordinadores, tienen que observar a sus instructores y los instructores tienen que autoevaluarse. Creo que no le caigo muy bien al chavo. Creo que soy muy duro con él. Como que no logro hacer clic con esta persona, con este muchacho. Entonces, hay que empezar en una etapa de autoanálisis. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar para que este proceso se dé de la mejor manera? Elaborar y hacer evolucionar los dispositivos de aprendizaje. Esto es cuando tenemos que desarrollar algunos materiales o algunas estrategias para enseñar. Pero les vuelvo a repetir, la formación dual es en el proceso productivo, en el área de servicios, en el hotel. A la vez no hay que preparar mucho de esto. Yo no recomiendo preparar cosas de estas, al menos que sea un tema muy específico, que sí requiera sacarlos del área de trabajo para enseñarles alguna cosa. Pero si no, todo sobre la marcha. Eso es lo mejor. Implicar al alumno en su aprendizaje y en su trabajo. Tenemos que crear en el estudiante un gusto por lo que hace, un interés, y eso lo hacemos con la motivación y con los temas de mantenerlo siempre bajo presión, pero mediante proyectos. Siempre lo tengo que estar retando. Oye, tienes que hacer esto y esto. Invertimos. Oye, ¿cómo haríamos esto? Dime cómo lo hacemos. Busca una mejor manera, optimiza un proceso. ¿Qué podemos hacer para reducir el tiempo de atención? En fin, busquen cómo mantenerlo inmerso 100% en ese puesto. Que no esté pensando en otra cosa más que en ese puesto. ¿Vale? Y entonces ustedes se darán cuenta que si lo llevan a la experiencia propia, hay veces que decimos, es que ya estoy como un poquito harto, ¿no? De dar cursos. O sea, siempre es de la misma temática, siempre es aquello. Entonces, por ejemplo, si ustedes les subo un video de alguno de los otros cursos, van a ver que la forma de abordarlo es diferente. Hay que estar pensando qué decirles, cómo decirles, qué presentarles. O sea, tenemos que cambiar un poco el esquema, ¿no? Para que los chavos, se sientan de veras siempre con las ganas de seguir aprendiendo. Otro es trabajar en equipo. Eso yo creo que no hay que explicarlo mucho. El trabajo en equipo, ayudar, pedir ayuda, ¿sí? Y siempre estar dispuesto a participar es lo mejor, en cualquier nivel y en cualquier trabajo. Participar en la gestión de la educación, pues va a ser su trabajo. O sea, su trabajo es transmitir el conocimiento, asegurarse de que lo adquiera. ¿Cómo? Cuando me lo demuestra. ¿Sale? Número 7. Informar e implicar a los padres y a la sociedad es importante. Por ahí tienen que hacer ustedes algo como coordinadores y como instructores. Por ahí es recomendable que de vez en cuando se reúnan con los padres. El tiempo, si es cada mes, cada 2 meses, ustedes considérenlo. Traten de planearlo con el plantel y si no, háganlo ustedes, pero hay que estarles explicando a sus papás. Reunirlos por ahí en un open house, por ahí no sé qué esquemas ustedes tengan para acercar a las familias de sus trabajadores, incluirlos a ellos, explicarles a los papás cómo van, cómo han venido cambiando, platicar con los papás y decirle, oiga señor, ¿cómo ha visto los cambios? ¿Ha cambiado su hijo? ¿Qué comentarios le hace sobre el proceso? Oiga, ¿le caigo bien como instructor? ¿Le ha comentado que hemos tenido algún problema? En fin, hay que platicar con ellos, hay que acercarse a las familias. Hay empresas que lo hacen mensualmente, sin excepción, ¿sí? Pero ustedes traten de hacerlo de acuerdo a sus posibilidades. Sé que su giro es muy apresurado, hay que trabajar fines de semana, igual ustedes no descansan sábado y domingo, sino que descansan entre semana, en fin, hay que planearlo, pero acérquense a la familia y van a ver que también eso les va a retroalimentar mucho. A lo mejor cosas que no les puede decir el joven, pues por ahí la mamá y el papá se los va a externar. Y hay algo muy importante, por aquí les voy a platicar una anécdota.
también las familias cambian. Por ejemplo, de las empresas que yo le de la empresa que yo les comentaba, que trabajaban con jóvenes de bajo perfil, bajas calificaciones y con niveles económicos muy bajos, por ahí uno de los jovencitos que conocí, lo tuve en una mesa de trabajo donde se generó el estándar de competencia de electromecánica industrial. El director de proyectos y el subdirector de proyectos asistieron a esa mesa de trabajo y se llevaron a sus 2 estudiantes duales, que estaban a unos meses de salir. Y de veras, es impresionante el nivel de conocimiento y el profesionalismo con el que se desempeñaban los jóvenes. Nada más para darles una idea, el estándar de competencia lleva un examen teórico de muchas preguntas, y los jóvenes lo contestaron ahí en la mesa de trabajo sin haber estudiado un solo día. Es increíble. Pero voy a lo siguiente. Cuando la empresa decidió seleccionar a estos muchachos, por ahí uno de los jovencitos tenía problemas, sus papás por ahí tenían problema con la bebida, y el otro jovencito pues pertenecía a una familia donde eran como del tipo pandilla, ¿no? Entonces, para empezar, el joven llegó a la entrevista a la empresa, pelado a la moicano, con aretes, con perforaciones, y llegó de tenis y de bermuda. Cuando lo vieron, pues la directora de recursos humanos, porque ahí toda la organización divide el trabajo, desde el director a veces los lleva a comer, el director de la empresa los lleva a comer, los llevan a museos, los llevan por ahí al cine, en fin, pero un día le toca a su tutor, un día le toca al coordinador, un día al director general, un día a la directora de recursos humanos o al subdirector. Entonces todos dividen el trabajo para que ustedes también no se sientan muy presionados como encargados. Entonces lo selecciona, la directora de recursos humanos dice, no, pero ¿cómo crees? Me niego. Y el director de proyectos dijo, me la voy a jugar con estos 2 chavos. Y escogió a ellos 2. Cuando yo los conocí era como estar platicando como un especialista de un área de muy buen nivel. Los profesores de los planteles estaban impactados porque había cosas que ni siquiera ellos dominaban y los chavos lo sabían. Cuando hacen la reunión para firma de convenios y todo eso y ya se iban a incorporar, pues los directivos de la empresa se dieron cuenta porque el chico llegó así, el papá llegó igual, pelado igual, de tenis, con aretes, de camisita sin mangas, en fin. Y esos chicos, después de 2 años de formación, estaban más o menos a 5 meses de irse a Alemania, 1 o 2 años para acabar su formación. Eran muy buenos. Y los chicos cambiaron su vida. El muchacho ya vestía normalmente, bueno, normalmente es un decir, pero ya vestía con ropa presentable y todo eso, y resultaron ser las mejores selecciones que habían tenido en el programa de formación. ¿Vale? Entonces yo quiero imaginarme a una persona que recibe un chico así, y un instructor que ve que un joven pues habla, vamos a decirlo, muy de barrio, es a lo mejor grosero, se les salen las groserías, en fin, hay que tener calma con ello, ¿no? Entonces, implicar a los padres deja mucho en este sentido. Utilizar nuevas tecnologías, pues vamos en las áreas administrativas y de servicios, no sé si haya mucho avance tecnológico, más en software, a lo mejor en la cocina, en fin, o sea. Y aquí hay algo que se comenta en las áreas industriales. Muchos instructores por aquí me dicen, oiga, yo opero una máquina que cuesta $10 millones y ni por equivocación voy a dejar que el joven la toque. Y pues yo le pregunté, bueno, ¿y cuando a ti te estaban enseñando no te dejaron tocarla? No, sí, pero es que yo estaba contratado. ¿Qué diferencia hay? O sea, si el que te capacitó a ti se dio un tiempo, buscó la estrategia, y después decidió que ya era tiempo para que tú manejaras esa máquina, pues ahora replícalo. Capacita al estudiante, dile cómo se le hace, con mucha calma, y después de la toque. Si no, no lo enseñas. ¿Están de acuerdo?
No puedes tocar esa máquina, no puedes manejar ese montacargas, no puedes hacer aquello porque es peligroso. Es peligroso para todos, ¿están de acuerdo? Entonces hay que perder ese miedo para con los chavos. Y las nuevas tecnologías, equipos caros, en fin, pues vamos, solamente hay que asegurar y estar muy al pendiente de lo que van a hacer. Y afrontar los dilemas éticos de la profesión. Me gusta, sí lo transmito bien, me hacen falta competencias, es algo que ustedes tienen que preguntarles y los instructores por ahí informarles. Oye, no se me da, pensé que sí iba a poder, entonces hay que cambiar ese instructor. Oye, sí, sabes que quiero aprender más, me gusta, me gustaría aprender más sobre técnicas de formación, me gustaría aprender más sobre otros temas, en fin, ¿cómo me puedo hacer mejor para ser un mejor instructor? Entonces, esa es una comunicación entre ustedes, coordinadores, y el instructor, ¿sí? Y organizar la formación continua. Hay que planear, ya tienen ustedes por ahí un cronograma que va a estar por ahí en el plan de rotación. Si ustedes ven por ahí que tiene que haber cambios, los pueden hacer. Nadie se los puede impedir. Solamente tienen que avisarle al plantel. Oye, voy a hacer un cambio. En vez de llevarlo primero a nómina, primero lo voy a llevar a comisión. Entonces, ustedes hacen la modificación, se manda al plantel y nada más firman ese documento. ¿Sí? Nada más como un anexo y pueden hacer cambios. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Algún comentario, alguna experiencia? Yo quisiera hacer un comentario para recibir asesoría de usted. ¿Qué tan conveniente es que a los estudiantes se les asigne algún, por ejemplo, si va a estar en el área de recepción, un mismo recepcionista, un recepcionista más bien, o más bien el gerente de recepción? ¿Qué tan recomendable es mejor que el instructor formador sea un gerente de área? Muy bien, también muy buena pregunta. El gerente de área pasó por todos esos puestos y domina al 100% la formación. Sí. Ok. Si es así, es un experto. Y si tiene más tiempo para formarlo, podría ser mejor. Pero aquí está la interrogante. ¿El gerente de formación va a estar con el joven siempre en recepción? O sea, le va a estar enseñando todo lo que hace en recepción. Va a recepcionar a un cliente, a un huésped, le va a dar el check-in, check-out. O sea, va a hacer todo el proceso. Si ustedes aseguran que el gerente va a tener el tiempo para estar con el joven en todo momento, lo pueden hacer. O háganlo por etapas. Yo como gerente soy encargado de verificar que, mira, la recepcionista haga esto, que no cometa errores, que no se haya equivocado en una factura, en fin. Entonces pueden hacer esa mezcla. Por eso yo les comentaba desde el principio, las ocupaciones que tienen muchas veces son demasiadas, a veces se exceden de veras el tiempo que tenemos al día. Entonces le sumamos la formación. Si ustedes tienen esa oportunidad de que todos los gerentes sean 100% expertos en el área, sin problema, ¿eh? A ver, perdón. Sí, estoy entendiendo. Adelante. Sí, perdón. Estoy entendiendo que la persona que va a estar así coachando al alumno debe ser, en el caso de la recepción, un recepcionista. Lleve todo el proceso, lleve toda la práctica desde el check-in, proceso, hasta el check-out. Posteriormente, el gerente del área es el responsable de agarrar ahora sí al estudiante, evaluarlo y redireccionarlo en las cuestiones donde tenga oportunidades de mejora. Es lo que yo estoy entendiendo. ¿Es correcto? O enseñarle más cosas. O sea, si el estudiante, ustedes calcularon que la recepción, el chavo puede registrar a una persona desde su entrada hasta su salida, y lo tienen calculado para un mes, por ejemplo, y el joven a las 3 semanas, pues inclusive ya lo puedo dejar solo, ¿no? Porque se dan muchos casos. Ahorita les voy a platicar algún otro.
Entonces el gerente dice, oye, mira, yo soy el gerente de esta parte, soy encargado de esto, lo que verifico es esto. Yo verifico que no se equivoque en esto, en esto, y podrían evaluarlo entre los dos. La tarea de evaluación, como les dije, es de su instructor, ¿sí? Pero si también participa el gerente del área, entonces pueden platicar sobre la evaluación del joven entre los dos. Si encuentran que todo se desarrolló de manera adecuada, no hay problema. Si ven que hay que reforzar en algún lado, entonces a lo mejor ahora sería tarea del gerente. A lo mejor eso quiere decir que el instructor no logró por ahí transmitir algo y puede apoyar. Si tienen esa oportunidad, qué bueno, ¿no? Muchas empresas toman esa decisión, por ejemplo, en el área de seguros. Normalmente los encargados de áreas, o sea, el contador general o el que hace las nóminas o el que calcula impuestos, cuestiones financieras, esos iban a ser sus instructores. Pero también hay gente que les ayuda, ¿no? Entonces pueden hacer ese mix, vamos, y yo creo que sería interesante y daría buena. O sea, sería más enriquecedor el aprendizaje del estudiante, cuando venga la rotación a otro departamento, ya tenga un poquito más ahora sí, de experiencia. Sí, ¿no? Y recibe opiniones de niveles jerárquicos diferentes, ¿no? El gerente, mira, yo pasé por la recepción, hasta vendes el interés por el joven. Yo estuve algunos años en la recepción, luego me promovieron porque le eché ganas, porque empecé a demostrar, porque seguí estudiando, y ahora soy gerente. Entonces, pues acá está tu objetivo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, tenemos que aprovechar todas las situaciones, todos los momentos, que los tengamos ahí en la empresa. Así es. ¿Alguna otra? ¿No? Ok. Bueno, aquí hay algo en el chat. A ver, compañeros de la región sureste, participación, por favor. Sí, buenas tardes. No importa. Adelante. Mira, en el caso de Palenque tenemos chicos para división cuartos y es un poquito difícil trabajar la cuestión de recepción, no así para la cuestión de ama de llaves. En recepción lo están coacheando tanto los recepcionistas como el mismo jefe de recepción, y en el caso de ama de llaves, como es algo como más separado de todo el servicio, ahí es mucho más fácil acomodar a las chicas que están con camaristas, con supervisoras y con la misma ama de llaves. Quizás la recepción es un poco más difícil porque está de cara al cliente, el servicio es mucho más directo, pero en camaristas, como no se ve un servicio tan directo, es más fácil trabajar con ellas que con el personal que está con recepción. No sé si para los demás hoteles se les está dificultando esa parte. Función media Altabrisa sureste. Adelante. Misión media Altabrisa sureste. Bueno, aprovecho el intro en lo que por ahí se preparan. Ahí podemos utilizar una estrategia, miren. Si nosotros tenemos problema porque el nivel de clientes que atendemos es muy alto, es un hotel de gran turismo, etcétera, a lo mejor podríamos hacer un experimento, se me ocurrió ahorita. Yo me imaginé llegando a un hotel y ver que me atiende un estudiante. Entonces, a lo mejor a la hora del arribo de un cliente, no sé, el que está encargado o el gerente, oiga, pues, bienvenido, mire, estamos en un programa de formación, es una cuestión social, va a mejorar esto. Entonces, permítanos que el estudiante lo atienda por ahorita, ¿no? 5 minutos, o sea, como que anticiparle que lo va a atender un estudiante con la supervisión de un instructor y del gerente, ¿no? Por ejemplo. Podría ser una estrategia que podrían tomar. Hay quien a lo mejor lo tomaría de la mejor manera, hay quien a lo mejor dice no tengo tiempo y no me gustaría estar batallando. Entonces, a lo mejor podría ser un área de análisis, ¿no? Se me ocurre. Y mucho como con lo que yo les decía, lo dejo que use la máquina o no. O con lo que les comenté ayer o antier, dejo que haga la nómina o no dejo que la haga, ¿no?
bueno, pues sí dejo que la haga, pero se la reviso antes de enviarla, ¿no? Entonces son muchas de las consideraciones que tenemos que hacer. Igual aprovecho para decirles, por ahí en Nuevo León, en una empresa que se dedica a la industria automotriz y aeronáutica, por ahí tenía 20 jóvenes de formación dual, los tenía 2 años de formación, y resulta que en ese lapso de los 2 años ya tenían un plan de expansión y les tocó a los duales, iban a expandir la empresa, y un jovencito de dual antes de salir fue seleccionado para ser encargado de una de esas áreas de formación. O sea, antes de terminar su formación, ya había igualado a sus instructores y a muchos de ellos los había superado. Entonces, confiemos en los jóvenes, también hay que darles confianza. ¿Vale? ¿Algún otro comentario? Pregunta. Mira, en el caso de Palenque, para las chicas que fueron para la recepción, una semana se les estuvo capacitando como si fueran colaboradores. No los vemos como si fueran estudiantes en formación, sino ya como colaboradores. Entonces tuvieron toda esta inducción, la fraseología, el contestar el teléfono, el pararse frente a una persona, hacerlo tanto práctico como teórico. Aquí lo leo y aquí lo pongo en la práctica. Estuvimos trabajando con el gerente, con el licenciado Fermín, su servidora, y 2 profesores que vinieron a apoyarnos para que ellos perdieran el miedo, porque el miedo del alumno es precisamente ese, y si no lo hago bien, y si le toco aquí el botón y lo hago mal, entonces nosotros le dimos esa confianza al alumno para que se sintiera tal cual, como si él ya estuviera trabajando. Los hacemos sentir como parte de la empresa, no como algo aleatorio o algo junto. Yo creo que eso es una parte muy fundamental para la formación de los alumnos. Sí, claro. No, felicidades. Sí, yo creo que eso es, y desde el principio les damos confianza y no les asustamos. Oye, no le piques ahí porque puede explotar, o no le vengas acá porque me van a correr. No. ¿Ya acabaste? Sí. Antes de que lo envíes, te lo reviso y yo te digo, dale clic. Oye, vas a atender un cliente, no tengas miedo, te va a preguntar cosas. Lo que tú no puedas contestar, aquí va a estar tu instructor, él va a contestarlo. O sea, hay que darles esa confianza, como bien dijiste. Entonces, yo creo que sí se puede, ¿no? Y da muy buenos resultados. Ok, bueno, vamos con el siguiente tema. Aquí lo vamos a dejar viendo estas 4 técnicas. Por ahí hay más información, como le dije, hay que buscarla. Y también es importante que ustedes lean las presentaciones. Entonces vamos a ver lo de las 4 técnicas que son más recomendables para la formación. Okay. El aprendizaje en la empresa. Por aquí tenemos ahí esta nota que nos dice que el aprendizaje en la empresa debe realizarse con la mente, con el corazón y con la mano. Entonces, hay que tener todo el conocimiento, me debe de gustar y soy hábil y lo demuestro. ¿Vale? Entonces, vámonos sobre de este punto también para los chavos. Vamos a aplicar lo mismo. Vamos a tratarlos, como bien dijiste, como parte de la organización. Hay que decirles que nos equivocamos y lo solucionamos para que entren sin miedo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. La diferencia entre el aprendizaje escolarizado y formación es real. No vamos a ver la máquina, la lámina. Yo enseño la realidad operativa de una empresa y en la escuela me enseñan la teoría y me enseñan algunas de las partes prácticas que normalmente me enfrento a un proveedor, a un cliente enojado, etc. Entonces, por eso yo les decía, ¿cómo lo enseño? De acuerdo a mi realidad. No tengo que buscarlo mucho. Entonces, la diferencia, pues, es una gran brecha entre lo que se tiene en laboratorios, talleres, escuelas y lo que realmente hay en el sector. En algunas carreras la brecha es inmensa y por ahí muchos dicen que si de veras no cambiamos aquí, esta brecha no se va nunca, sino se va a ir ampliando cada vez más. ¿Vale? Entonces, por aquí los métodos. Estrategias centradas en el estudiante, estrategias centradas en el instructor, salud.
estrategias centradas en los procesos y estrategias centradas en los objetos de conocimiento. Son muchas las estrategias, hay diferentes técnicas, hay de diferentes estrategias, hay muchas estrategias que se conforman de un conjunto de técnicas que nos pueden ayudar en este sentido, ¿sí? Entonces, por ahí, vamos a verlo de manera rápida, yo creo que algunos ya los conocen, pero, por ejemplo, en las estrategias centradas en el estudiante está el método de problemas, ¿sí? Lo que yo les decía, hay que tener siempre al estudiante por ahí con algún reto, y le voy a decir cómo lo hacen en Alemania y cómo lo hacen muchas empresas aquí, porque también lo hacen. El método de problemas es el siguiente. Imagínense que ustedes, por ahí en el perfil del técnico en hospitalidad turística, por ahí tenga que presentar, no sé, un proyecto de mejora continua. ¿Vale? Es por ponerles un ejemplo. Entonces hay que decirle al chavo, necesito que me hagas un proyecto donde me determines cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos en el área de alberca. ¿Sí? El servicio es deficiente, las opiniones de los clientes no son muy satisfactorias, tenemos estos problemas, ya necesitamos remodelar, etc. Entonces quiero que me hagas un proyecto, aunque ustedes en la organización lo estén haciendo, pero reten al chavo. Necesito que me digas qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué equipo de trabajo se necesita para hacer esto? ¿Y qué harías si tú fueras el encargado de este proyecto? Por decirles algo. ¿Sí? Entonces, él va a decir, bueno, es que yo no sé hacer todo eso. Yo te voy a ir diciendo. ¿Cómo se integra un equipo de trabajo? Especialistas, hora de autoestudio. Investígate cómo se hace todo esto. Y le voy a decir cómo lo hacen, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en una fábrica textil, donde fabrican ropa. Ellos ya tienen un programa donde dan mantenimiento a las máquinas, en fin. Le dicen, oye, necesito que me hagas un proyecto para darle mantenimiento a todas las máquinas. Pero yo siempre contrato a un proveedor, no lo hacemos aquí en la empresa. Ahora quiero que tú juegues el papel del proveedor. Yo te voy a hablar a ti, Juan Guillermo, y te voy a decir, oye, ¿cuánto me cobrarías? Hazme un presupuesto por darle mantenimiento a todas estas máquinas. Quiero que me presentes un diagrama de flujo del tiempo que te vas a tardar, quiero que me des la calendarización, quiero que me digas cuánta gente vas a ocupar, etc. Y ellos lo retan de esa manera. Pero no quiere decir que porque le dejo esa tarea o le pongo ese reto o ese problema, lo voy a dejar solo. Tengo que estarlo coachando. Muy bien, vas bien, oye, cámbiale acá. Oye, ¿sabes qué? Voy a preguntarle a la gente de mantenimiento cuánto me costaría un equipo de trabajo de 10 personas para hacer esto. Y lo empiezo a relacionar con otras áreas, aunque no sea de ahí, lo mando con el de mantenimiento, lo mando con el que hace reparaciones, con el que hace compras, y algo que me haga un proyectito. No tiene que ser un proyecto que voy a presentarle a la dirección, pero muchas veces es recomendable que ese proyecto se presente a la dirección. ¿Sí me explico? Sí me siguen en esta parte porque es importante esto. Y así lo hacen en Alemania y algunas empresas. ¿Sí? Entonces, lo voy coachando, le digo con quién es, qué áreas le pueden ayudar, los que hacen presupuestos, el que da mantenimiento, el que me dice la normativa para que entren a hacer trabajos, en la cuestión de seguridad de higiene, en la parte legal, si tengo que sacar algún permiso porque voy a derribar un árbol, en fin, tiene que ser un proyectito que ustedes puedan manejar. Es recomendación, no es obligatorio, pero da muy buenos resultados. Por ejemplo, también en algunos otros países, todas las personas tienen que estar certificadas, sean técnicos o no. Si es un albañil, tiene que tener un certificado. Si es plomero, si es electricista, en fin, tiene que tener una certificación. Entonces, por ahí a los albañiles, por ejemplo, le dicen, hazme un presupuesto para hacerme 2 locales de este tamaño, con losa, piso de este tipo, etcétera. Y el albañil tiene que hacerles el presupuesto. Entonces, se puede hacer. Es gente que no estudia, se le capacita y se le certifica para el trabajo. Y tiene que lograr hacerlo.
Entonces, a los estudiantes por ahí podemos llevarlos con estos métodos de problemas. Y no tiene tampoco que ser algo extra, como un proyecto, sino plantearles retos en las diferentes etapas en las que va a estar por ahí en nuestra organización. ¿Vale? El método de juego de roles, si ustedes se dieron cuenta, cuando hablamos del método de problemas, lo hago que juegue el rol de un contratista que me va a hacer un trabajo. Y a lo mejor yo como su instructor voy a ser el supervisor de ese trabajo. Entonces, lo incluyo en este programa o en esta gran, en este gran proyecto, en este gran trabajo, ¿sí? Y a lo mejor, pues el joven dice, bueno, es que no es tan difícil, ya me dijeron cómo, simplemente es estudiar, simplemente es investigar, preguntar, y puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, método de juego de roles, también les había comentado, háganlo que él sea un día el jefe, mediodía, llévenlo con el director y díganle, oye, tienes que plantearle este problema. Y uno va acompañando, tienes que decirle esto, tienes que decirle lo que ya platicamos, por qué tenemos este problema, cómo lo pensamos solucionar, y quiero que se lo externes al director o al gerente del área. Oye, tuvimos en recepción una persona muy grosera que inclusive trató de golpearnos, entonces, ¿cuál es el procedimiento? A lo mejor ya hay un protocolo, pero a lo mejor no funciona. Y pedimos un cambio. Entonces, hay que ver cómo lo manejamos. Y esto permite que el estudiante no esté siempre pues, con el instructor aquí a un ladito y me diga qué haga. Me vuelvo conductista, el chavo se aburre, entonces hay que estar haciendo algunas cositas que no les lleven mucho tiempo. ¿Vale? Muy bien. Por aquí los tenemos por ahí subrayados. Otro es el método de los 4 pasos. Es el que más se utiliza, les voy a ser sincero, pero a mí me gustan mucho los dos que comentamos anteriormente para la situación de la enseñanza, ¿no? El aprendizaje de los jóvenes. Entonces vamos a ver el método de los 4 pasos. Aquí está la definición para que ustedes la vayan analizando. Por aquí están los métodos, ¿sí? Entonces me voy al método de los 4 pasos. Quizás muchos de ustedes ya lo conozcan, ya lo habían visto, han trabajado con él, o han escuchado de él, ¿alguien? No. ¿No? Ok. No. ¿Alguno? Bueno, por ahí como en Gilla nos dicen que sí. Bueno, pues van a ver que ya sufrió un pequeño cambio para aquellos que ya lo habían en una capacitación, me dicen. Entonces ya tuvo un avance, ya hubo por ahí un cambio en este método. Ok, muchos en capacitación. Ok, pues bueno, ahora que aquellos que ya lo recibieron en capacitación, pues va a ser momento de ponerlo en práctica. Y aquí es el momento en que nosotros vamos a estar más tranquilos, ¿sale? Por la cuestión de algunas cosas que decimos, ¿lo dejo hacer o no lo dejo hacer? ¿Le enseño esto o no le enseño esto? Sin miedo. Paso número 1. El instructor dice y va haciendo. Para prender una máquina computadora, primero subo la tapa y hago un procedimiento verbal. Y lo voy haciendo. Y el joven solamente me observa. ¿Hecho? Paso número 2. Ya empieza el miedo. ¿Lo dejo que la toque? No. ¿Ok? Entonces, el alumno, el estudiante, me va a ir diciendo a mí qué es lo que tengo que hacer. Sube la tapa, yo la subo. Ahora aprieta este botón y yo le digo, error, como instructor. El paso 2 es este. Si hacemos esto, pasa aquello. ¿Sí me explico? Entonces, paso 2. El estudiante me va indicando y juega un rol diferente. Me dice cómo lo debo de hacer y el instructor lo hace. ¿Es correcto? Lo felicito. Una palmada. Muy bien. Aprendiste bien esta parte. ¿Qué sigue? ¿Se equivoca? Oye, te falta esto. Acuérdate que si hacemos esto, pasa esto. En fin. Y viene la retroalimentación. ¿Hecho? Entonces, mientras yo voy haciendo mi trabajo, le voy explicando.
Ahora ayúdame a hacer mi trabajo y dime cómo lo hago. ¿Sí me explico? Paso número 3. El estudiante va diciendo, tengo que hacer esto, pero no tiene que ejecutar. Me lo dice y hasta que yo como instructor le digo, es correcto, él acciona. Me dice el segundo paso, ¿tiene dudas? ¿Lo noto como que no es? ¿O simplemente no es? A ver, aquí como que tienes dudas. El segundo, tercer paso es así, es así. Empezaste bien, te equivocaste en esta parte, lo solucionamos y el estudiante lo va haciendo. Paso número 4. El estudiante, el alumno, hace y el instructor supervisa. ¿Sí me explico? Partimos desde la etapa donde yo le digo exactamente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque ya investigó, porque ya le expliqué, ¿sí? Y la parte final es que el joven empiece a hacer las cosas y yo solamente lo superviso. Claro, hay que considerar la velocidad con que lo hace uno por el expertise, pero sí puedo adelantarle cosas que yo tengo que hacer en el área de nóminas o en el área de recepción. A lo mejor está un par de horas en la recepción, después lo pongo a que vaya revisando las facturas que se tienen que elaborar, qué es lo que ha salido de restaurantes, en fin, todo lo que es el procedimiento. Va adelantando el trabajo, ya se lo enseñé, y después yo, antes de entregar mi turno, pues tengo que revisar todo lo que hizo, y lo retroalimento o lo retroalimento mañana. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este método es efectivo, y yo en el paso número 2 ya casi estoy consciente de si domina o le falta algo que aprender o algo que reforzar. En el paso 3 ya estoy segurito que sabe hacerlo, pero no le permito ejecutar, no le permito mandar un correo, no le permito mandar la nómina para que empiecen a hacer las transferencias, sino que la revisamos, él la hace, la voy yo conciliando con lo que yo tengo, ¿ok? Listo, bueno, muchas felicidades, hiciste tu primera nómina, mándala, fue tu trabajo. ¿Sí me entienden? O sea, hay que cambiar la estructura. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar a estas técnicas o estos procedimientos porque son funcionales. ¿Sí? Si ustedes lo hacen de diferente manera y les funciona, es muy válido. A lo mejor estas herramientas les sirven para mejorar en los procesos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Lo vieron de esta manera, este proceso, o vieron algún cambio? Para los que por ahí nos comentaron que ya lo habían visto en alguna ocasión. ¿Nadie? ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, ninguna. Solo está adecuada a la situación en realidad. Lo ves igual. Sí, algunos nada más hablan de los 4 pasos, pero por ahí hay una parte de retroalimentación. ¿Sí? Hay un cambio. Igual por ahí les subo el anterior. Este es el esquema que se está utilizando hace ya algún tiempo, pero es relativamente nuevo para la cuestión de coaching, para la cuestión de manejo de grupos, para la cuestión de capacitación en el trabajo. Y principalmente por las situaciones de que ahora algunos equipos son sumamente caros, algunos son muy delicados, algunos son de alto peligro, entonces yo no puedo dejar a un estudiante en una máquina cuando sé que el material que está trabajando cuesta algunos miles de pesos, entonces voy viendo cómo lo trabaja, lo va haciendo, le voy preguntando, voy retroalimentando, y creo que puede haber cambios, ¿no? en el proceso. El joven va a cambiar. Se va a acostumbrar y ya sabe que primero tiene que hacerlo y se acostumbra a una metodología de aprendizaje y ya sabe que en el momento en que él tiene ya el conocimiento, las habilidades, pues él va a poder desarrollar un trabajo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna?
Bueno, por ahí les dejo la última lámina para análisis de ustedes. Habla sobre el foro de aprendizaje de Edgar Tate y nos dice, si yo leo, ¿cuánto aprendo? ¿Cuánto tiempo lo retengo en mi cabeza? Si yo veo, si yo oigo. Entonces es una lámina bastante interesante, ¿sí? Nos dice de lo que voy aprendiendo, cuánto recuerdo por ahí en una semana, en unos días, y dependiendo del estilo de aprendizaje, cómo voy reteniendo las cosas. Entonces, analícenla. Por ahí, si gustan, la platicamos en el foro. Normalmente la dejo para esa etapa. Entonces, por ahí lo vemos, ¿no? Suban sus comentarios. Y bueno, si no tienen alguna duda, algún comentario, aunque no sea del curso, algo del proceso de formación, etcétera, lo que sea, pues tenemos por ahí unos minutos para platicarlo. De no ser así, pues entonces nos veríamos ya en el foro. Esta sería la última sesión de manera semipresencial y por ahí vamos a estar en el foro atendiendo. Por ahí ya subí algunos mensajes de bienvenida en cada uno de los módulos. Por ahí quedé de subirles algunos documentos, lo voy a hacer en el transcurso de estos días para que ustedes vayan leyendo, vayan preguntando por ahí. Les vamos a subir los videos de otra sesión de Coparmex. A lo mejor no es muy ad hoc al área que ustedes trabajan, que es la de hotelería, pero de manera general les pueden servir para que vean los videos de las sesiones que no pudimos tener aquí. ¿Hecho? Ok, bueno, si no hay más dudas, pues terminamos con la sesión del día de hoy. Les doy muchas gracias, las gracias por su atención y nos estamos por ahí comunicando de vía remota, ¿no? Cualquier cosa, el foro y de ser algo muy especial por ahí por correo, sin problema. ¿Hecho? Muchas gracias. Dice Guillermo, otra vez nuevamente aquí de la región sureste. En el caso de Adelante. sí. En el caso de Misión Palenque y Oaxaca no han recibido contraseña todavía. Y no, si nos pueden apoyar, por favor. A ver. Déjame anotarlo aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa, mire, para hacerlo oficial. Tienes por ahí mi correo, ¿no? Les mandaron los usuarios y contraseñas. ¿Sí viste mi correo o algo de mi gallegos? Vamos a hacer una cosa. Para que sea oficial esto, mándame un correo, por favor, con el nombre de estas 2 o 3 personas, las que hayan sido. Ok. Con sus datos personales, nombre completo, si tienen 2 nombres, los 2 nombres, apellidos, la localidad donde están, la empresa para la que trabajan, su correo de preferencia institucional, ¿sí? La empresa, y con gusto te hago llegar los usuarios y contraseñas el día de mañana. Por aquí Martín, entonces mañana sin falta te mando esos usuarios y contraseñas, ¿vale? Ok, muchas gracias. No hay por qué. Muy bien, pues entonces nos vemos por ahí en el foro. Espero que por ahí se conecten, empiecen a hacer sus actividades porque por experiencia les comento que muchas veces ampliamos las fechas, cosa que no es muy recomendable. Entonces les recomiendo que vayan haciendo paulatinamente las actividades para que tengamos tiempo de revisarlas, para que les podamos mandar una retroalimentación. Y en todo caso, si hay mucha duda o hay mucho problema con algo, lo podemos hacer por teléfono, sin mayor problema. Nada más les pediría un poquito de paciencia. Hay veces que tengo por aquí curso o estoy en alguna reunión y no contesto inmediatamente, pero siempre contesto. Entonces, lo podemos ver de esa manera, ¿vale? Pues muy bien, fue un gusto. Que tengan una excelente tarde. Muy bien. Martín, Gracias. ¿nos podría? No, a ustedes. Igualmente, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.